Los seguidores del canal sabréis lo mucho que me gustó la primera temporada de Cross, serie original de Amazon Prime Video, que bueno, tras el fracaso que tuvo su adaptación en cines, llevaron a cabo para el servicio de streaming. Una temporada que se estrenó de golpe y que la verdad me enganchó desde el minuto 1, ¿no? Necesitaba una serie así y sobre todo una buena adaptación de Alex Cross, que es un personaje muy interesante. Porque la verdad es que pocas series policiales consiguen captar mi atención, tanto como lo hizo esta temporada 1 de Alex Cross. Y realmente justo cuando terminé la temporada 1 sentía que había detrás algo mucho más grande, algo mucho más complejo y algo mucho más humano que había ahí bajo tierra, ¿no? Bajo la tierra de esta entrega. Y ahora con esta temporada 2 he tenido la sensación de que la historia no solo continúa, sino que se complica, se vuelve mucho más oscura y mucho más peligrosa. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler. Pero antes de comenzar, déjate un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. Antes de entrar en detalles, pongamos en contexto qué es Cross, ¿no? ¿Qué es la serie de Cross? Pues Cross es una adaptación de los personajes creados por James Patterson, centrada, lógicamente, en Alex Cross, un detective de homicidios y psicólogo forense con una habilidad prácticamente única para entender a los criminales. Y hablando de datos, hay que decir que la primera temporada, estrenada en Amazon Prime Video, consiguió posicionarse como uno de los thrillers más vistos de la plataforma de streaming, con más de 40 millones de espectadores en sus primeros 20 días en la plataforma, o sea, es una locura. Aunque en contraparte hay que decir que recibió bastantes críticas, ¿no? Sobre todo y creando una especie de crítica mixta, ¿de acuerdo? Entre lo que es la prensa especializada y luego un poco el público, ¿no? Yo hay que decir personalmente hablando, como os he comentado, que la primera temporada me gustó bastante. Pero pese a todo esto, lo que había claro tras terminar la temporada 1 es que había muchas más historias que contar, ¿no? Y esta es una de ellas. La temporada 2 de Cross llegó a Prime Video el 11 de febrero, o sea, hace ayer, y nos presenta un Alex Cross que esta vez no solamente trata sobre un caso brutal, sino que encima es políticamente explosivo y moralmente muy retorcido. Porque esta vez, en vez de buscar a un asesino en serie, ¿no? Tal y como nos tienen acostumbrados lo que es la serie, Cross debe perseguir a un vigilante que está cazando a magnates multimillonarios. Eso sí, multimillonarios que son básicamente corruptos, haciendo que las amenazas y los crímenes tengan un trasfondo bastante inquietante hablando ideológicamente, llevando al detective a cuestionarse no solo por qué ocurren estos hechos, por qué ocurren estos crímenes, sino qué significan estos crímenes en un mundo donde la moralidad y la justicia, bueno, parecen que están cada vez mucho más borrosas. Y comparando con la temporada 1, hay que decir que esta temporada 2 incorpora nuevos personajes bastante poderosos. En primer lugar tenemos el personaje de Lance Duran, que es el personaje interpretado por Matthew Lillard, que es un multimillonario que solicita protección tras recibir varias amenazas de muerte. Amenazas lógicamente que se conectan con las muertes vistas anteriormente. Y sobre todo la asesina principal, que está interpretada por Janine Mason, que vaya apellido, cuya identidad y sobre todo motivo explora un terreno bastante ambiguo entre lo que es la justicia y lo que es la venganza. Pero hablemos un poco de lo que es el arco que va a tener Alex Cross en esta Season 2. Porque desde el primer minuto de la temporada sentí que esta season nueva, ¿no? Esta nueva entrega no quería solamente buscar atraparme por el tema de los crímenes, de los asesinatos, sino que quería que yo mismo como público, como espectador, quería que entendiera lo que siente el personaje, cómo piensa el personaje y cómo lo vive el personaje, ¿no? Entender a Alex Cross. Porque este personaje no es solamente un detective brillante y ya está, sino que es un personaje marcado por todo su pasado y sobre todo por las tragedias que ha ido viviendo al cabo de estos años. Y una de las cosas que más me ha gustado es precisamente el cómo los guionistas han convertido su labor de investigar mentes criminales a algo un poquito más psicológico, más filosófico también, ya que la serie no solamente se pregunta quién es el que hizo esos crímenes, sino que busca también explicar el por qué lo hizo. Y sobre todo, algo importante, entender si bajo esas mismas circunstancias, por ejemplo, él mismo hubiera actuado de igual manera. Y precisamente esa profundidad emocional, bajo mi punto de vista, es lo que eleva al personaje de Alex Cross
2 de, bueno, ser un simplemente procedural, ¿no? Un personaje que va siguiendo un poco el procedimiento de la trama, a convertirse en un estudio de personajes con matices y, bueno, grietas bastante profundas. En cuanto a la narrativa y el ritmo, pues bien, en comparación con la temporada 1 hay que decir que la estructura de esta nueva entrega es algo más ambiciosa, ya que esta temporada 2 se ha estrenado con 3 episodios de golpe que seguirán semanalmente hasta el final del día 18 de marzo, y la temporada 1 pues fue estrenada de golpe, ¿no? Los 8 episodios ahí, boom, del tirón. Y esta estructura me gusta muchísimo más, sinceramente. También me ha pasado igual con The Night Manager, porque de igual manera, ¿no? Que de esa serie, ¿no? Que la serie del infiltrado de Night Manager ayuda muchísimo a construir la tensión de forma progresiva sin caer un poco en la autocomplacencia, ¿no? Narrativa que hay que decir muchas series policiales sufren si sacan todo de una vez, y también algo que mermó mucho a la temporada 1. Pero ojo, porque la Season 2 no es solamente la búsqueda y captura del asesino, sino que hay un poquito de capas más allá, teniendo los primeros indicios y las amenazas directas, también el desarrollo de la personalidad del vigilante, o sea, del antagonista, las conexiones que hay con poderosos personajes públicos y por último las motivaciones éticas y morales que desafían aún más la lógica que tiene Alex Cross. Y este ritmo consigue ser a veces inquietante porque lógicamente no te da respuestas fáciles ni te da respuestas así rápidas, porque otra cosa buena que tiene esta Season 2 es que cada vez que tú como espectador piensas que va a pasar una cosa o piensas que los tiros van por un lado, la serie se encarga con un giro de guión de calmar todas esas aguas, volcarte mierda tu teoría y empezar una nueva. Así que de verdad eso es muy complicado de conseguir a día de hoy, ¿eh? En un presente donde ya prácticamente hemos visto todo, ¿no? Hemos visto muchas series de policías, hemos visto muchas series que tienen giros de guión impresionantes, pues Alex Cross la verdad es que logra sorprender en ciertos momentos y eso la verdad es que es un logro bastante admirable. Pero hay que decir que esta temporada 2 también introduce nuevos personajes al cóctel, que hay que decir que no solamente aportan esa frescura necesaria para la temporada nueva, sino que funcionan muy bien como catalizadores dramáticos para Cross y los aliados habituales que hemos visto desde la temporada 1. Por ejemplo, tenemos al personaje de Matthew Lillard, que es una especie de magnate vulnerable y también conflictivo que complica muchísimo la moralidad del caso. En segundo lugar tenemos a Jenny Mason, que es la vigilante, ¿de acuerdo? Y que oscila entre lo que es victimaria y justiciera, lo que obliga a todo el mundo a su alrededor a cuestionarse qué es lo que significa realmente la justicia. Y en tercer y último lugar tenemos el personaje de Wes Chatham, que aporta peso físico y también psicológico a la historia, con un personaje que tiene vinculación militar o también estratégica, algo que da un punto ahí más a la serie. Pero no solamente hay incorporaciones nuevas, sino que también regresan dos personajes que me gustaron muchísimo en la temporada 1. En primer lugar tenemos a John Samson, que sigue siendo ese personaje de apoyo para Alex Cross, ¿no? Un apoyo constante que incluso con su propio arco personal se profundiza muchísimo en él en esta temporada. Y por último a Kyla Craig, ¿no? Que aporta esa perspectiva desde el FBI un poco diferente a la que tiene Alex Cross, ¿no? Cruzando esas líneas políticas y legales con el trabajo de Alex Cross. Pero lo que más me llamó la atención es cómo esta temporada sube la apuesta temática muchísimo más, porque ya no se trata solamente de atrapar a un asesino, sino que nos hace preguntarnos tres cosas muy importantes para lo que es el caso. En primer lugar, ¿qué pasa cuando alguien decide que los criminales de verdad, ¿no? Entre muchas comillas, son los grandes de poder? En segundo lugar, ¿quién tiene la autoridad moral para decidir quién vive y quién muere, ¿no? ¿Quién tiene esa autoridad para dar esa orden? Y en tercer lugar, si puede un detective que ha sufrido bastantes heridas, tiene bastantes heridas abiertas aún, puede mantener todavía esa brújula ética intacta. Porque hay que decir que el arco narrativo se encarga de explorar la línea entre lo que es la justicia y la venganza con una ambigüedad que sinceramente pocos thrillers a día de hoy lo consiguen, sin llegar a caer en lo que es la simple moral dual, ¿no? Que corre ahí un poco de peligro, pero esta serie logra esquivarla y bueno, darnos algo más fresco, provocando que la serie se eleve muchísimo más allá de un caso policial, ya que se convierte en una reflexión sobre la justicia moderna y la desigualdad de poder. Pero si una cosa permanece intacta entre lo que es positivo en esta Alex Cross es simplemente las interpretaciones, y entre ellas en concreto la interpretación de Aldis Hodge como Alex Cross, que es un boom, un pelotazo, ya que su presencia no solamente domina la pantalla, sino que encima le da profundidad emocional a un personaje que vive entre la lógica científica y el dolor personal constantemente. Además de que el elenco de apoyo, ¿no? Que ya hemos visto en la temporada 1, como os he comentado, es apoyo emocional de Alex con Isaiah, y en concreto en esta temporada 2 lo que es Jenny Mason, ¿no? De acuerdo, la asesina, la antagonista, creo que consiguen que cada escena relevante tenga un impacto emocional real, emocional y también dramático, mucho más allá de servir únicamente a lo que es
la trama central, hay algo ahí más de sustancia. Pero hablemos de lo que funciona en esta Cross temporada 2. En primer lugar, el desarrollo temático que hay, ¿no? Porque no es solamente quién es el asesino, sino aquí lo importante es por qué es esa clase de asesino, por qué lo está haciendo. En segundo lugar, la construcción de personajes potente y también emocional que hay, que la verdad, pocas series pueden decir esto. Otra cosa positiva es que hay nuevos usos y variedad en cuanto a entornos narrativos que le dan cierta frescura y sobre todo el ritmo tan inteligente que tienen los episodios con esa tensión tan sostenida. Y en cuanto a lo malo, pues la verdad es que en estos 3 episodios no he visto nada que diga, joder, hay algo muy negativo ahí, ¿no? Quizás si cabe la duración de los episodios a veces me ha parecido un poco excesiva, pero en general, para lo que quiero contar me refiero, pero en general no hay nada negativo que yo diga de esta temporada 2, lo que llevamos no me ha terminado de gustar del todo, ¿de acuerdo? Yo he visto lo mismo que vosotros, los 3 episodios, entonces a día de hoy puedo decir que no tengo nada en contra de la serie, ¿no? Salvo eso, es un poco que el ritmo creo que a veces se encuentra un poco chafa con tanta duración, pero en general todo lo que he visto me ha gustado. En conclusión, Cross temporada 2 no es solamente una continuación, sino que es una expansión ambiciosa de lo que un thriller policial puede ser cuando se atreve a preguntar más que a resolver. Si eres fan del género, de personajes complejos y de historias que mezclan la lógica con la emoción y el dilema moral, creo que esta temporada te va a gustar muchísimo, tiene mucho potencial y muchas cosas que ofrecer. Así que tal y como os dije en la primera temporada, os recomiendo ver Cross, que de verdad es una serie muy buena que necesita apoyo, porque de verdad que es muy buena. Pero hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!